Investigadoras e investigadores nos cuentan sus versiones de la antropología. Sus encantamientos, sus rayes y sus propuestas. Conversaciones sobre asuntos de campo. Bien, muy buenas tardes para todas y para todos. Empezamos el día de hoy nuestras sesiones de conversaciones sobre asuntos de campo en su sexta temporada. Llevamos unas conversaciones que se han realizado desde el año 2017, pero que hemos venido grabando acá vía Meet y poniéndola en YouTube desde el año pasado. Hemos tenido invitados a antropólogas y antropólogos de distintos lugares de Colombia, siempre con la intención de escuchar el carretazo, pues, escuchar el cuento, la versión de la antropología según nuestras invitadas y nuestros invitados. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros al antropólogo Carlos Alberto Benavides Mora, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un larguísimo trabajo comprometido y de investigación y de lucha en el Magdalena Medio, en el suroccidente colombiano y otros procesos de configuración regional. Ha trabajado temas de ordenamiento territorial, luchas sociales, planes de vida, procesos de educación y organización y de conflicto y paz. Fue el coordinador del informe, pues ya aquí a eso, del informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia, que fue coordinado durante la anterior administración del Centro Nacional de Memoria Histórica, y es un informe que el centro sigue socializando en distintos lugares y con distintos grupos indígenas. De tal manera que nos complace mucho tener el día de hoy a Carlos Alberto, compañero de trabajo en la Universidad Externado, amigo de amigos y sobre todo, se me olvidó decir lo más importante, pastuso. Y es que sea pastuso Carlos Alberto hace que lo ponga en un lugar que ha sido muy generoso con la antropología y con la antropología reciente colombiana. Yo creo que si hay algo que podemos afirmar es que el mundo, el suroccidente andino y el mundo de los pastos ha sido tremendamente generoso con la antropología, y mucha de nuestra mejor antropología se ha visto vertida en un diálogo siempre creciente y fructificante con el mundo de los pastos. De tal manera que es un gusto tenerlo acá y vamos a escucharlo y hablar con él en esta tarde. Entonces, Carlos Alberto. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues muy contento de poder tener este espacio de conversa y de diálogo con la carrera de antropología y sociología, entiendo, de la Universidad de Caldas. Agradecido con la invitación que Luis Alberto me ha hecho, pues, para hacer una presentación conversada sobre las apuestas de trabajo que he desarrollado a lo largo, pues, de esta práctica y este oficio de la antropología. Y un gran saludo también al semillero. Pienso que estos espacios, digamos, son fundamentales en la construcción de pensamiento situado, de pensamiento relacional. Y desde allí, de verdad, reiterarles mi agradecimiento. Yo voy a hacer una presentación siguiendo lo que hemos conversado con Luis Alberto, un poco, digamos, a capela, en términos de ir dando cuenta de los interrogantes y un poco entendiendo lo que el semillero viene buscando. Seguramente haré reiteraciones por eso mismo y haré algunas vueltas también en lo que presente, pero con la intención, digamos, de dar cuenta un poco de una experiencia de trabajo, de una experiencia de trabajo personal y colectiva.
He dicho que la hemos nombrado Caminar y Conversar por las configuraciones regionales de Colombia. Y voy a presentar inicialmente por qué esta noción de dónde surge esta noción de caminar y conversar, y que tiene que ver justamente con un proceso que ha sido al que me he dedicado buena parte del tiempo y de la vida, que es a comprender, andar y conversar en las dinámicas de lucha social que han estado comprometidas en este país con procesos de configuración regional. ¿No? Es el surgimiento de una metodología para la comprensión de las configuraciones regionales y las luchas sociales en Colombia, más o menos por allí es, ¿no? Y obviamente, pues, cuando he hecho los apuntes, pues hoy digo muy a capela para esta charla, pues he pensado mucho en dos imágenes que espero me sigan y me ayuden a la reflexión que quiero desarrollar. Una es la imagen de las conversas y caminadas de Doña María. Doña María, una mujer negra que vivía en un corregimiento, una vereda que se llama Aguas Lindas en el sur de Bolívar, que justamente fue la que a mí me enseñó a esto de conversar largamente, conversar sin cansancio y conversar haciendo, no solo, digamos, en una disposición de estar sentados y una persona escuchando a otra, sino conversar haciendo cosas, ¿no? Y si uno no hacía mientras conversaba, como que ella le decía a uno, no, pues entonces ya no hablamos más, porque mientras yo estoy usted cocinando y usted ahí mirándome, no, haga algo, ¿no? Y esa, digamos, relación entre la conversa y el hacer marca un poco una disposición también a la manera de relacionarse con la gente. Entonces, a María, que después ya comentaré otra serie de experiencias que tuvimos juntos. Y también a las gentes de una vereda, que es la vereda del Cid, una vereda en donde la vida campesina sigue fluyendo en los Guaicos de Nariño, en donde pues yo tuve la posibilidad de criarme y aprender entre esos fogones y los senderos, entre esos maíces y esos frijoles de ese lugar, y de alguna forma desde allí también situar la necesidad de dedicarme a mirar esa relación entre vidas campesinas y los procesos sociales y las dinámicas, digamos, que las conectaban con sus cosechas y la caída de los precios, con las migraciones que tuvieron que hacer cuando hacia las ciudades, y una serie de tránsitos a Ecuador, al Putumayo, que pues han marcado un poco por el por qué me dediqué a hacer reflexiones sobre lo regional y no solo reflexiones situadas en lugar, ¿no? Entonces, con esas dos imágenes, digamos que son dos imágenes, digámoslo así, pues iniciáticas en términos también etnográficos para mí. Y que es desde donde van apareciendo justamente estas preocupaciones, porque las preocupaciones y la forma de construir preguntas y problemas que uno tiene como preocupaciones, que son el resultado, hay que decirlo, pues como de incomodidades e intuiciones, sobre todo más que de arreglos teóricos preconcebidos o situaciones teóricas, ¿no? Las preocupaciones que a mí me han llevado a trabajar tienen que ver con asumir problemáticamente, en términos académicos, esas incomodidades y esas intuiciones. Y esas incomodidades e intuiciones también en algo que desde la época de estudiante en la universidad yo aprendí en el movimiento estudiantil en el que participé muy activamente, que es y que lo sigo reiterando ayer en una conversa que tenemos con unos amigos en Francia, lo volví a decir después de escuchar algunos comentarios sobre Colombia, ¿no? Y es esta como reflexión, que es: Colombia no es una falla del sistema, ¿no? Colombia no es como una cosa por allá en donde ocurren una serie de cosas muy graves y terribles y una gente pues como desadaptada, en donde se reproducen cosas como tan poco rigurosas como decir culturas de la violencia y demás, sino que Colombia está inserta en el sistema y el modo de producción capitalista y lo reproduce y se le reproduce en condiciones específicas e históricas en relación a ese sistema y a la forma como se compone en términos del modo de producción. Y desde allí también como esa certeza de que las violencias, las desigualdades, las exclusiones, las explotaciones
en este país tienen que ver en una relación entre lo situado, pero también en la relación con ese sistema y ese modo, ¿no? Y con una paradoja, porque nosotros al mismo tiempo que reconocer que estamos en un mundo diverso y abundante, ¿no? Al mismo tiempo que se marcan esas violencias, esas desigualdades, esas exclusiones y explotaciones, estamos en un mundo diverso y abundante. Y tampoco tenemos un destino manifiesto. Ese es otro, no hay un destino manifiesto, no hay como una suerte echada. Así a veces, digamos, la vorágine sigue asomándose cada 100 años con mucha insistencia. Creo que justamente tenemos la posibilidad de encontrarnos con una serie de experiencias que nos permiten evidenciar de muchas formas las capacidades de transformación y las formas como se van dando, y quiero marcar eso, ya después lo hablaré, se van dando esos procesos de transformación. Esas han sido pues como mis inspiraciones, las que decía María y el Cid, y también el lugar desde donde me sitúo para pensar, para entender estas incomodidades y estas intuiciones desde donde surgen las preguntas con las que he trabajado a lo largo del tiempo, ¿no? Y de la vida, de alguna forma. Y esas intuiciones y preocupaciones pues, me llevaron también a entender la necesidad de resolverlas o de ponerlas en situación y en discusión en experiencias de trabajo de campo. Más que, vuelvo y digo, en formas, digamos, más de desarrollos teóricos o de desarrollos en términos de estados del arte o comprensiones similares. Una porque viene, digamos, de la necesidad de responder eso también con la relación próxima con la gente, ¿no? Cómo la gente está y hace donde vive. Y por la forma como expresa, se hace, se dice, se comenta, se comparte dicha experiencia. Y en una suerte, y en esto tendrá mucho que ver también haber crecido en el CID, una relación telúrica geológica con el mundo, estar viendo de alguna forma las relaciones de raíz, para llamarles desde allí, en esos lugares, tanto en las calles urbanas, en las experiencias de calle, ¿no? Y como en los caminos mismos de los mundos veredales de este país. Y junto a esa noción de proximidad con la gente y cómo la gente está y hace donde vive, está una comprensión de las luchas, de esa noción también que sale, ¿no?, tantas veces en nuestras conversaciones, que es: la vida es una lucha, la lucha nos ha hecho, somos producto de la lucha, y similares, desde las más cotidianas a las más de arengas, digamos, en determinados momentos. Y esa noción de lucha, pues a mí, sobre todo, también hay una herencia ahí epistémica y nociológica de la vida, a través, por un lado, de las inspiraciones de lo que fue el movimiento solidario, ¿no? El movimiento solidario que nace a finales de los 70 y se desarrolla durante los años 80 del siglo pasado, que fue un movimiento de intelectuales, de artistas, de gentes del común que se insertan en la lucha de los pueblos indígenas y afros en determinado momento en Puerto del norte del Cauca, y ese movimiento solidario se inserta, decía yo, en la lucha por la recuperación de la dignidad y la justicia y la vida de los pueblos indígenas, y desde allí considera justamente que es una solidaridad con la lucha, y la lucha como una forma de construir, de elaborar mundo conjunto. Lo de allí, dentro de una de las expresiones de esa dinámica de ese movimiento solidario, está lo que se conoció como el manifiesto guambiano, y de ahí una expresión que es potente, me sigue pareciendo a mí, que es justamente para expresar esa noción de lucha, que es recuperar la tierra para recuperarlo todo, y una que está ahí ligada: esto no solo es para nosotros, sino para ustedes también. Y desde allí la comprensión de esa noción de solidaridad en la lucha. Y obviamente lo que ha ocurrido, digamos, también con la crítica de la modernidad desde el pensamiento latinoamericano.
que yo lo veo, digamos, en un trayecto de aprendizaje de lo que ha significado, no la pregunta, que podría ser una pregunta si se quiere más europea o norteamericana, no sé si es norteamericana, pero de quiénes somos, quién se es como sociedad, sino una pregunta latinoamericana que creo que es potente desde el siglo XVII en adelante y es recurrente, que es ¿qué podemos ser? No qué somos ontológicamente, sino qué podemos ser. Y esa pregunta creo que es fundamental y hace parte, digamos, del discurrir del pensamiento latinoamericano desde Mariátegui, Ortiz. Bueno, no voy a nombrar hoy muchas. Pero esa es otra inspiración que creo que es fuerte. El qué podemos ser, el qué vamos siendo, no el qué somos en términos de un lugar fijo. Y también desde allí vivir el conflicto, ¿no? Vivir el conflicto como una potencia social, que es otro elemento que yo intento subrayar en los trabajos, ¿no? Como potencia social, como algo que está en posibilidad de ser, en despliegue, ¿no? El despliegue de algo que está en posibilidad de ser y el conflicto como algo que justamente permite que eso emerja. Y cuando ya entro un poco más al tema de por qué lo regional, de que eso se configure como tal, de que tome forma, ¿no? Entonces, esas son como no sé por qué acercarme, digamos, por qué la experiencia de campo tiene que ver con esa noción de lucha y con esa noción de estar, de relación próxima con la gente, ¿no? Que viene también, digamos, en un trasegar de la vida que tiene que ver con flujos y reflujos, y tal vez por eso mismo hoy iré y vendré sobre esto que les estoy diciendo, y con cierta sensación de angustia, del vértigo, de estar en lucha, de estar en movilización, que es eso, ¿no? Estar en movimiento más bien, la lucha es estar en movimiento, y al mismo tiempo de que no pase nada. Y ese vértigo creo que es importante porque es la sensación justamente de la lucha en el trabajo de campo, ¿no? Un vértigo y un pase nada. Y esa noción también entonces de la paradoja, la lucha no solo es contradicción, o sea, enfrentarse a, en términos dialécticos en algunos casos, no siempre, sino también paradoja, que creo que es muy importante en la forma como nos situamos en los lugares de trabajo. Y unas acciones guía que han ido siendo como lugar de cuando justamente hay incertidumbre, cuando no hay que hacer, que se sabe qué hacer, perdón, entonces esas como acciones guía tienen que ver con un llamado, con verbos que lo hacen a uno otra vez como decir, venga, este momento que está tan difícil, o que parece que no hubiera mucho que hacer, entonces ¿por dónde vamos? Y entonces esas acciones guías están en el emerger, el orientar, el ordenar, el asumir y el configurar, que fueron verbos y palabras que yo fui aprendiendo con la gente en esos procesos de lucha y movilización de los que espero poder hablar más adelante. Entonces, eso pues justamente hizo que, por cosas fortuitas por un lado, o sea, por cosas que tienen que ver con la vida, vuelvo y digo, hago parte, pues yo nací en Nariño y desde muy joven tuve una relación por familia con los procesos de lucha de los solidarios o del movimiento de la solidaridad con los pastos. Visité creo que una de las tomas de tierra cuando era bastante joven, cuando tenía niño, 7, 8 años, y he tenido una relación pues muy cercana vital desde allí, entonces hay una herencia, pero por otro lado también cuestiones del azar. Cuando estábamos en la universidad, un profesor nos invita a otros compañeros, no a mí directamente, sino a otros compañeros y compañeras a través del papá de uno de nuestros amigos a hacer una excavación en la isla La Mantequera, que es una isla que está en la ciénaga de Simití, una excavación arqueológica, y la experiencia que se tiene en esa excavación arqueológica va a ser muy importante porque mientras está, para decirlo muy, muy, muy coloquialmente, pues sacando los tiestos y mirando las cosas que están allí, la gente se acerca y empieza a haber una conversación. Hay una metodología pues, de arqueología social que es un poco que la gente participe, de un poco de la interpretación de lo que se está encontrando, y ahí empieza una relación, digamos, interesante con quienes están allí, que
terminará convirtiéndose en una serie de cartillas sobre la historia, tanto del poblamiento temprano y los distintos poblamientos de la isla de Mantequera hasta hoy en día, o ese momento, o hasta en ese momento. Y justo cuando se está llegando a ese momento, pues la gente está en un proceso de organizar una movilización. Las redes internas que están entre las veredas, que están en las veredas, las cuencas de los ríos, están conectándose y están preparando una movilización, y entonces esta historia que se ha contado como que se pone también en circulación por esas redes y va a alimentar anecdótica, socialmente, no necesariamente en el contenido mismo de la movilización, pero iba a hacer que este grupo de chicos y chicas que están allí, pues se vayan, ya dejen, no solo estén viendo la parte arqueológica, sino que también empiecen a tener una relación con ese proceso de movilización, siendo pues jóvenes estudiantes en la Nacional en el 96, y eso hará, digamos, que entremos a trabajar con la gente de las veredas y los corregimientos en el sur de Bolívar, como haciendo comprensión, seguimiento y en algunos momentos una suerte de secretariado de los líderes de la movilización, y eso nos da la posibilidad entre el 96 al 98, cuando se hace una gran movilización en el Magdalena Medio, que se llama el Éxodo del Magdalena Medio, una movilización que justamente anunciaba con fuerza que venía, que sobre esta región acechaba un peligro de muerte, porque Carlos Castaño había anunciado que su mayor objetivo dentro de su propósito paramilitar era en algún momento colgar su hamaca en la teta de la Serranía de San Lucas. La Serranía de San Lucas es en el sur de Bolívar, parte del Magdalena Medio, y la Serranía de San Lucas es uno de los lugares de mayor producción de oro, y la lucha, digamos, de muchos mineros artesanales por su territorio y por la construcción, justamente por ser reivindicados y ser asumidos y reconocidos como pobladores de esa región, una de las mandatos, de las exigencias de las movilizaciones que se estaban dando era justamente la exigencia de estos mineros artesanales porque se legalice la minería allí, porque se vea que esa minería está relacionada con la vida campesina del lugar, y que esos territorios que son baldíos pues puedan ser reconocidos para ellos y no para una multinacional como lo estaba haciendo en ese momento ofrecido, ¿no? Esa es parte de la misión, y justo allí, en ese proceso, pues Carlos Castaño anuncia que quisiera colgar su hamaca, y la gente construye, digamos, una dinámica de movilización que se llama el Éxodo. Y allí tendré la posibilidad, quizás es el primer trabajo directo todavía como estudiantes, pero será el primer trabajo como etnográfico, porque nos llamarán, después de haber estado en toda esta dinámica anterior que les decía, nos llamarán a ser parte de un capítulo del mandato, digamos, que están construyendo ellos para negociar con el gobierno, que al final se llamará el programa de defensa integral de los derechos humanos y el desarrollo del Magdalena Medio, y a nosotros nos llamarán a aportar en el capítulo sobre cultura y comunicación. Esa movilización es una movilización que, vuelvo les digo, nosotros vimos cómo se iba desprendiendo de las veredas, de los lugares más puntuales, y una red, ¿no? Una red informal, una red que tiene que ver con compadrazgos, una red que tiene que ver con familias extensas, una red que tiene que ver con formas de religiosidad. Rápidamente conectaba, ¿no?, esas insatisfacciones, y también una red formal de juntas de acción comunal, de acción de la iglesia, el padre Clemente en Simití en ese momento. Entonces fue constituyendo eso primero en términos del sur de Bolívar, pero en 2 años eso fue cobrando, digamos, una relación, unas conexiones que ellos empiezan a llamarle como conexiones regionales, que van a cubrir más o menos 27 municipios y 4 departamentos del país, en donde se habla justamente y se expresa la noción de nosotros somos pobladores del Magdalena Medio, nosotros hemos sido los que hemos construido esta región. Entonces, esa experiencia, digamos, es en donde aparece allí la noción de región, y donde se une la noción de región y la de lucha, el seguir, digamos, allí, ¿no? Esa comprensión de la lucha desde adentro,
¿no? Desde el éxodo, digamos, del Magdalena Medio y el haber estado en este equipo de comunicación del Plan Integral de Desarrollo y Protección de los Derechos Humanos. Y es interesante porque entonces no solo se trata de comprender, digamos, cuando estamos haciendo desde mapas parlantes, eso, entonces la gente decía, vea, ustedes pueden encontrar mucha información bibliográfica, pero no habrá nada si no se recorre el IT, si no se recorre el Cimitarra, si no se recorre el Magdalena, si no se recorre la Quebrada de Santo Domingo, si no se sigue justamente las conexiones, no puede haber comprensión de lo que significa comunicar y la manera como cómo cobran formas nuestras relaciones entre pescadores, mineros artesanales, gente que raspa coca, gente que se dedica a tener cooperativas de frijol, gente que tiene cooperativas de café, obreros de Ecopetrol, sindicalizados en la USO, mujeres organizadas en la Organización Femenina Popular de Barranca, mujeres organizadas en dinámicas de trabajo entre Morales, de pesca y trabajo entre Morales, Aguachica y Gamarra. Bueno, una serie de situaciones que ponían a gente muy diversa a pensarse como pobladores de la región, ¿no? Y había que ir, entonces para ello había que ir recorriendo. Y esa experiencia de recorrer, fue interesante. Recorrer en ese caso era navegar, caminar, etcétera, etcétera, pero en contravía misma de lo que estaba ocurriendo porque la gente estaba siendo desplazada. En el mismo momento en que nosotros íbamos caminando, la gente estaba siendo desplazada y eso dejaba una impronta, digamos, en el trabajo porque era como que teníamos que dar cuenta de nuestro recorrido, o sea, de por donde yo voy caminando, ¿no? Y otra gente viniéndose para salir de allí o para esconderse, y el encuentro de las miradas, que era un encuentro furtivo entre la expectativa, el miedo y la necesidad de expresar lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo era un plan que hablaba de futuro, de porvenir. Entonces se encuentra todo eso, el miedo, la expectativa de conocer, como algo que está dejando de ser porque la gente se está yendo de sus lugares, pero al mismo tiempo un trabajo que estábamos nosotros haciendo, que era sobre esa misma situación decir que hay un porvenir. Y entonces se creaban unas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, en un cruce de caminos había que conversar, y ahí sale un poco, ¿no? Esto que ya yo había aprendido, vuelvo y digo, del CID, no es así, sino hay que conversar. No es una cuestión de que venga, traigo unas técnicas de investigación fijas, las técnicas de investigaciones de las herramientas de investigación muy buenas, son muy buenas también, sino que no solo allí, sino que estas técnicas se organizan y se disponen en un acto de encuentro, de conversación, de esa proximidad que me da el encontrarnos en un camino, el ir juntos de pronto en la misma lancha, en las circunstancias que en esa situación que les estoy comentando se podía dar, ¿no? La relación de proximidad. Entonces se estaba caminando y conversando al tiempo. Y eso mismo se sentía en las dinámicas de movilización en sí mismas, digamos, para comprender la lucha social, no como movimiento social, porque rápidamente como que la noción de movimiento social quedaba muy corta, ¿no? Y además así con esas definiciones de que el movimiento social tiene que ser continuo, con exigencias claras establecidas y compartidas por todos, con unos repertorios de acción definidos y unas acciones colectivas determinadas en términos de consensos y demás. Esa definición pues no se ajustaba a estos ires y venires, a estas variables, ¿no? Y en cambio la noción de lucha que expresaba la gente justamente permitía entender las bifurcaciones, los momentos de poderío, los momentos de fogón, ¿no? La importancia de no podemos movilizarnos si no hay baños, lo fundamental para cualquier movilización, cualquiera que sea de este tipo, son lo primero que hay que resolver, es la de los baños, y uno, la de los baños, si antes que lo que vamos a negociar con el gobierno, si no hay baños, las movilizaciones mueren, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de comprensiones puntuales que van ligando, digamos, esta noción de entender la lucha y la emergencia, la lucha, para entender la lucha social, la necesidad de conversar y caminar, porque la lucha se está moviendo, la lucha no es una foto que puedes tomar, ¿no? Tomé la foto, sino que es algo que se está dando. Por lo tanto, hay que estar en el estar dando, le puedes decir, bueno, ya la capté,
sino tienes que estar en movimiento también, y de ahí esa noción de caminar, de disponerte a estar en movimiento y disponerte a conversar en las situaciones que también ese movimiento y las situaciones de ese movimiento exigen. Pero por otro lado, también no solo es la gente, sino, y tampoco es una solución de exotizar o de idealizar la gente en sí misma, sino también sus ires y venires, sus contradicciones, ¿no? El papel, como diría alguien, de la envidia, el chisme y demás, que sitúan, digamos, y que permiten hacer contrastes y permiten tener el espesor de los contextos, no simplemente lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces también la conversa sirve, digamos, en ese sentido, y el caminar también sirve en ese sentido, ¿no? Para explorar un poquito más allá, para ir un poco más allá y para estar, digamos, en los lugares en donde ese otro tipo de situaciones se expresan. Pero también la necesidad de comprender que no solo es la gente la que está en el proceso de configuración regional, sino que también participan ONGs, instituciones del gobierno, organizaciones distintas, pues de la sociedad civil, como les llaman, y actores como del conflicto armado, ¿no? Guerrillas y paramilitares. Entonces, que entender una configuración regional no solo es de alguna forma comprender la potencia y la capacidad de lucha de la gente, sino justamente cómo se toma forma en medio de esas distintas tensiones. Y que ninguna de ellas es completamente homogénea, ni tampoco puedes trazar líneas morales para definir con quién sí, con quién no, sino que se constituyen en la misma lógica, ¿no? Entonces la configuración regional tiene que ver con una suerte de tensión y de disputa. La región es una disputa. Y esto pues ya en términos académicos era interesante porque entonces no necesariamente esa noción de región en disputa con estas características que les digo, y que se estaba presentando no solo en el Magdalena Medio, sino que se estaba dando también en las luchas cocaleras de Putumayo y Caquetá, que estaba ocurriendo en lo que estaba pasando en la región frontera del Catatumbo y Arauca, que venía de estar pasando de una forma muy tremenda y feroz en el Urabá, o sea que estaba ocurriendo como esta emergencia de lo regional, como en algún momento la escribí, está ocurriendo en distintos lugares con estas características que les estoy contando, y en todas ellas entonces podríamos decir que esas nociones de región, por ejemplo, la región como contenedor de Falsborda, ¿no? De una historicidad y de unas relaciones culturales, o cosas mucho más mecánicas y técnicas como concebir la región como un enfoque, ¿no? De planeación, por ejemplo, económica a través de polos de desarrollo, o la noción de homogeneidad geográfica, ¿no? Y física, pues no eran suficientes, podrían estar dentro de, pero lo que ocurría en esa dinámica de configuración regional entre estas tensiones y la región como disputa iba más allá. No necesariamente la región era continua geográficamente siempre, justamente porque había dislocaciones e interrupciones que no permitían esa continuidad geográfica, pero eso no significa que no siguiera pensándose en términos regionales. No estaba atada a una noción de polo de desarrollo, o sea, Barranca no necesariamente era el lugar del polo de desarrollo, sino que en esas dinámicas de configuración regional podrían ser más importantes Bucaramanga o Medellín, ¿no? Para poner, digamos, nombres distintos. Entonces se pone en discusión también esa noción de región, y claro, la que más se pone en cuestión es la tal de las 5 regiones naturales, ¿no? Es así que es como mucho más. Entonces, de ahí, digamos, esa primera comprensión, la movilización, entonces, regional, como la lucha social, esta forma de ponerse en movimiento en las configuraciones regionales, también como una forma de comprender la formación social colombiana. Y ahí sí, una conversación, digamos, en el desarrollo ya de la propuesta, de la posibilidad del porvenir, para llamarle de alguna forma, de la cartografía de lo posible, de la necesidad de pensarse los ordenamientos territoriales. Ordenamientos territoriales que en algunos casos eran órdenes, así debe ordenarse el territorio, ¿no? Este andén occidental, el margen occidental del río Magdalena en esta parte es para petróleo, la margen oriental en Puerto Wilches es para la palma africana hasta San Alberto, los órdenes sobre cómo hacer territorio, ¿no? Y por otro lado, los ordenamientos sociales del territorio.
que tienen que ver con conectores y corredores diversos, ¿no? Por ejemplo, los que los pescadores hacen, que son distintos a los que pueden hacer los mineros o distintos a los que pueden hacer quienes se dedican más a dinámicas de vida campesina como el frijol o la panela, etcétera, y cómo se ponen en diálogo, ¿no? Cómo se ponen en diálogo esos ordenamientos. Y lo mismo, procesos productivos diversos, esos procesos productivos que tienen que ver desde, por ejemplo, la explotación del petróleo hasta lo que significa la extracción de hoja de coca para pasta de coca, pasando por diversas dinámicas, o las configuraciones culturales, ¿no? La vida pescadora, la vida minera, la gente negra, la gente colona, etcétera, esas configuraciones culturales, y los orden y las dinámicas políticas, ¿no? Que tienen que ver desde juntas de acción comunal, la presencia de movimientos cívicos, los partidos tradicionales, etcétera. Entonces, entender la lucha regional y la configuración regional en el clave de esas 4 dimensiones, que al principio eran como ventanas de análisis, que al principio eran la forma como la gente se expresaba frente a ciertas reivindicaciones, pero que, digamos, cada vez yo fui decantando como una suerte de dimensiones sociales para poder entender la relación entre lucha social y configuración regional. ¿Qué dimensiones serían las importantes allí? Lo territorial, lo productivo, lo cultural y el poder. Y no cada una aparte, porque entonces, claro, uno hablaba con cierta gente y decía, no, quiero ir fundamental es lo económico, ¿no? Alguien así, pues, de una perspectiva más marxista, vulgar, ¿no? No, es lo que determina esto es lo económico. Otra persona más Foucaultiana, no, esto mejor dicho es el poder. Otra persona más en el giro cultural y lo que estaba ocurriendo en esas discusiones de mediados de los 90, no, de hecho la cultura, porque la cultura está inserta en los significados y todo tiene que ver con significados y discursos, o alguien más de otras lógicas, digamos, de lo que significaba los recorridos por el territorio, diría, no, es que si todo es territorio, nos estamos afirmando en el territorio. Pero lo que uno va encontrando es que para tener una comprensión de esas dinámicas, las 4 dimensiones son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Por otra parte, entonces esa es como una primera experiencia, digamos, que después se va desarrollando, pero quedan estos elementos, ¿no? La necesidad de poblado, la gente que a través de su lucha hace parte, digamos, de la disputa por las configuraciones regionales, esas disputas por las configuraciones regionales entendidas en estas 4 dimensiones. Y eso pues se fue después volviendo parte de distintas dinámicas de trabajo en otras regiones, con quienes estuvimos trabajando allí, pues después en lo que significaron las movilizaciones de los pequeños y medianos cafeteros en el norte del Tolima, después lo que significó, digamos, por ejemplo, todo lo que estaba ocurriendo en términos de configuración regional en la zona esmeraldera con Carlos Páramo, en el norte del Tolima con John Jairo, después lo que empezamos a mirar ya también en las movilizaciones que se estaban desarrollando en el suroccidente, en mi tierra, pues en Nariño y en el Cauca. Y entonces estas otras experiencias y estas otras dinámicas, digamos, nos fueron alimentando esta suerte de intuición que fue saliendo justamente de ese trabajo directo allí. Pues viene un momento que creo que es importante también en términos de, yo viajo a Guatemala y vivo un tiempo en Guatemala como parte de un proceso educativo que es producto del proceso de paz de Guatemala, hacia allá como el del 2004, 2005, se llama Tulán, y ahí hay una relación interesante porque justamente el proceso de paz en Guatemala está en un momento de crisis, ¿no? El proceso de implementación de ese proceso de paz prácticamente en ese momento ha fracasado y también había un lío con un plebiscito, ¿no? Un referendo en ese caso, y una división tanto de la insurgencia, pero también una división entre el aparato, digamos, de negociación y las reivindicaciones que los pueblos y las naciones, sobre todo, pues en ese caso, los pueblos mayas, la nación maya expresada en distintas pueblos, los utugiles, los quechí, los cachiqueles y demás, venían allí expresando. Y ahí hubo yo trabajo en Tulán y Tulán tenía una posibilidad, era una universidad
pero no tenía sede universitaria, sino que las clases se iban a dar en los lugares, ¿no? En los territorios, en los sitios, digamos, donde la gente vivía, y cada lugar, yo trabajaba en 4 o 5 lugares, y cada uno de estos lugares tenía, obviamente, estaba un pueblo maya distinto. En unos lugares estaban los cachiqueles, en otros lugares estaban los utugiles, en otros lugares estaban los quechí. Y ahí hubo algo porque cada uno de esos lugares hacía parte de un proceso de configuración regional, de una manera muy distinta a la colombiana, ¿no? Porque tenía esta relación poderosa, pero ahí aprendió algo que después ha sido interesante. Una, nuevamente, esta necesidad de la conversación ampliada, ¿no? De la conversación como algo que después creo que es una marca también dentro de los desarrollos etnográficos, la conversación como un acto de generosidad. O sea, disponerse a conversar es disponerse a entregar de alguna forma. Entonces hay que tener una disposición, simplemente como una suerte como vuelvo y digo, de mecanismo, de aplicación de una herramienta analítica, sino la conversación es un acto de generosidad que implica proximidad y que implica y esa proximidad implica cierto tipo de intimidad, pero no invasiva ni abusiva, no que tengo que estar, no es la idea de hay que sumergirse en la realidad del otro, no, sino más bien en una suerte de comprensión de las situaciones que nos ponen en relación, y tanto de lo que yo pues vengo siendo, pero también del otro, no solo como una reflexividad del antropólogo muy a la norteamericana, sino una reflexividad que se constituye en la conversación misma, justamente como un acto de generosidad, dirían aquí también los Nazas y los Misak, de agradecimiento, ¿no? Y esa parte, ¿y por qué generosidad? Porque cuando se conversa, dirían ellos, ¿no? Diría Mayor Sutugil de Santa María Visitación, pues lo que estás disponiendo y compartiendo es vida. Y esa noción de vida establecida desde allí ponía digamos, una relación interesante a esta comprensión de las configuraciones regionales. O sea, esto no solo se trata entonces de la región como disputa entre estos diversos poderes, actores y situaciones, sino también de alguna forma, y eso ya lo desarrollamos más en el informe que hicimos para los pueblos indígenas y que lo lanzamos el año pasado sobre afectaciones del conflicto armado a los pueblos indígenas. Esa como intuición, les digo, la pude desarrollar y conjunto con los amigos y amigas que hicimos este trabajo en una concepción que es la noción de red vital. De red vital en términos de comprender cómo estas configuraciones regionales relacionan justamente a través de estas 4 dimensiones: cultura, territorio, producción y poder, relacionan ecosistemas, relacionan formas de ordenamientos territoriales, formas de producción, y que la comprensión como una red justamente lo que permite es no mirar como causas y efectos entre unas y otras de estas dimensiones, sino cómo se intergeneran, cómo se conectan, no necesariamente simultáneamente, sino cómo se conectan en sucesión, cómo se van dando nuevamente, ¿no? Y eso es muy importante para poder entender también cómo las disputas por las regiones cambian. O sea, ya no es la misma la disputa que vivimos a finales de los 90 y hasta mediados de los 2000, que es lo que les he contado inicialmente, en el Magdalena Medio, a lo que hoy está ocurriendo, ¿no? En donde incluso la región puede ser elástica en el sentido justamente de lo que conectan las redes vitales. Y con redes vitales no estoy diciendo nada armonioso, ¿no? No es como así, sino que justamente en esas redes vitales se expresan identificaciones, oposiciones y contradicciones, ¿no? Están en una dinámica de lucha que me parece muy importante. Y eso está atado también, y esa noción de vida y esa noción de red está atada también a pues todo lo que logramos como establecer y recorrer y andar en este país en lo que fue la minga de la experiencia de la minga social y comunitaria entre el 2008 y el 2011, ¿no? Que fue justamente establecer cómo ya, miren lo que ocurrió, cómo se realiza la minga. Justamente estos procesos de configuración regional en lucha, cada uno, digamos, como les decía, en distintos lugares con disposiciones similares, pero con configuraciones muy distintas, y la minga que logra hacer que en un lugar como La María, en el Cauca, se encuentren esas experiencias, y
quizás de las cosas más agradables en las que yo he podido participar en la vida, es en una conversación muy larga, en el 2008 o 2009, finales de 2008, principios de 2009, entre los líderes, lideresas de la movilización del Magdalena Medio, colonos, mineros, en esta afrenta paramilitar, gente que va y viene, digamos, en sus vidas y en sus lógicas, con líderes y lideresas de el Cauca y el Nariño, ¿no? Y es muy interesante, indígenas que tienen, digamos, toda una concepción de territorio afirmada de una manera distinta, de la producción, de las configuraciones culturales justamente muy distintas, y es una conversa bastante larga, ¿no? Que empezó como una conversa sobre los dolores y las ausencias que lo habían significado esas luchas, pero que termina justamente hablando de las abundancias y las posibilidades, y en esa lógica de abundancia y la posibilidad, lo que significa ser minga, ¿no? Minga como lugar de encuentro y lugar para producir lo común desde lo diverso, o sea, distintas experiencias que traen lo suyo, tanto desde las experiencias fuertes de la lucha, pero también de las abundancias, y se disponen juntos a producir algo. Ese algo que producen es lo común desde ese lugar de la diversidad, que es esa expresión y esa fuerza, digamos, de la minga. Solo posible en la conversación. Y la minga se realiza ¿cómo? Se realiza con una expresión que va a acuñar la compañera Aida Quilcue, que es caminando la palabra. Entonces, es como que ahí hay una suerte de síntesis de esto que ya habíamos estado como hablando desde finales, ¿no? Caminar la palabra, caminar y conversar. Y eso mismo dispone, digamos, a lo que terminamos haciendo en términos ya de lo que vendría, digamos, de pensarse el conflicto, a lo que vendría siendo este proceso de movilizaciones diversas que hemos vivido en la última década, diversas en sentidos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, diversas desde lo que significó otra vez la MANE, lo que significó el paro agrario, lo que significaron los paros cívicos de Quibdó y Buenaventura, lo que significó los procesos de movilización y participación alrededor del proceso de paz. Toda esa dinámica yo la viví, pues tanto en las dinámicas urbanas, en donde uno puede estar en un momento, pero la viví más intensamente porque desde el 2009, quizás y con mayor continuidad desde 2011, fuimos invitados a ser parte, digamos, de un trabajo que se estaba haciendo de reconocimiento de los consejos comunitarios afros en el norte del Cauca, específicamente del municipio de Suárez. Y estos últimos, ya van a ser 10 años, pues hemos estado, digamos, allí, primero en esta dificultad que tenían los consejos comunitarios interandinos, ¿no? De ser asumidos dentro de la ley 70, que había puesto una suerte de límite, en el que se había puesto una suerte de límite de que solo se podían establecer territorios colectivos negros o afros en el Andén Pacífico, como algunos le llaman. Y bueno, entonces primero lo que ha significado la lucha afro justamente por mostrar, digamos, de una manera muy distinta sus dinámicas de configuración en términos territoriales, culturales, productivos y políticos. Y dentro de ellas específicamente lo que han significado pues la presencia, la vida, el ser pobladores de esas configuraciones regionales como lo han sido en el norte del Cauca, desde la historicidad así muy profunda, para llamarla de alguna manera, de lo que es de Villarrica o de Huachené, ¿no? Del puerto, hasta dinámicas, digamos, como la de Suárez, que cuentan una historia de 150, de 160 años, de una gran capacidad, digamos, de vida, de construcción de vida en el lugar. Y justamente desde allí, digamos, ha habido una serie de experiencias sobre esta noción del conversar, ¿no? Del conversar distinto y del conversar continuo, digamos. Distinto, ¿por qué? Porque justamente depende de esas distintas preguntas que se hace la gente, no que nos hacemos necesariamente nosotros. Entonces, el aprender que nosotros podemos ser los sujetos de
interpelados y no necesariamente los sujetos de la interpelación, ¿no? La gente como preguntándonos a nosotros, mejor dicho, venga, ¿y cómo es esto? Y eso ha sido una experiencia muy interesante. Y los sujetos sociales, digamos, no pensarse solo, digamos, como los sujetos sociales en términos de la capacidad de lucha política, sino también los sujetos sociales como sujetos epistemológicos y productores de conocimiento en esa nueva situación, ¿no? La conversación como una creación de verso conjunto en ese sentido. Y la necesidad justamente de dar cuenta de esa lógica de tener que recorrer en un lugar en donde ya se había hecho muchos recorridos y caminos. O sea, cómo volver a andar lugares que ya han sido andados. ¿A qué me refiero? En estos lugares del norte del Cauca, por ejemplo, fue en donde la cartografía social fue en Puerto Tejada, en la disputa territorial que tuvieron que vivir las gentes negras para defender sus fincas tradicionales frente al avasallamiento de del latifundio cañero, ¿no? De ese gran desierto verde que se va extendiendo y que los va dejando sin agua, que los va dejando sin territorio, que los va dejando sin lugares. Y ahí es donde nace un poco eso que hoy llamamos cartografía social en términos de, en ese mundo que parece no tener muchos horizontes de ubicación, la gente caminando y conversando va estableciendo los lugares que han sido en donde ha habido actos de despojo de la caña, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir en los trabajos que se van a hacer hacia la montaña de la cordillera occidental en varios sitios, ¿no? En Corinto y demás, en donde van a aparecer los llamados mapas parlantes, ¿no? Caminar conversando, y que permiten justamente iluminar otras narrativas, ir aprendiendo juntos. Y nosotros de alguna forma volvimos allí, ¿no? Donde había estado Víctor Daniel Bonilla, donde había estado Michael Tausig, y caminar donde se ha caminado, y es muy interesante porque es aprendiendo juntos y es también tener una conversación con ellos, ¿no? Con una conversación con estos mayores para nosotros en términos académicos y epistemológicos, y cómo a conversar con ellos en términos teóricos, reflexivos, desde sus textos, desde su experiencia, también vamos nosotros generando una conversación aquí actual sobre, venga, ¿qué hacemos ya frente a los consejos comunitarios? ¿Cómo organizamos un plan del buen vivir desde los consejos comunitarios hasta la experiencia que estamos desarrollando ahora, que es cómo generar espacios interculturales para la implementación de paz, de la paz producida y construida desde la misma gente, no necesariamente solo desde los acuerdos. Entonces, esa como conversación en diversas escalas y temporalidades es algo que me parece a mí muy importante en este momento y que urge hacerlo hoy, ¿no? En donde memoria, historia, espesores en términos de escalas diversas, lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, se conectan de manera distinta, y justamente la conversación puede ayudar a hilar, ¿no? Y a tejer esos distintos lugares. Y si bien estos lugares, pues, se muestran a veces de forma periférica o marginalizada, o digamos, determinados a veces por estas colonialidades del poder, pues se convierten en formas en donde se destacan las acciones paramilitares, armadas o militarizadas del Estado. Al mismo tiempo, allí resurge una palabra potente. Y esa palabra potente, ¿cómo agarrarla? Se agarra de alguna forma, ¿cómo se logra allí conversar? Se logra conversar, o pues una de las formas de lograr conversar es haciendo algo que es contagiarse un poco del lugar, arriesgarse un poco el lugar, y algo que Luis Alberto suele decir también, ensuciarse en la dinámica misma, ponerse en situación con la gente, ¿no? Y justamente ¿en dónde? En los desbordes y en las fugas que ese tipo de espacios en lugares inconvenientes producen. Ya no es lo mismo, ya no es la misma realidad, ¿no? De la que les hablaba antes, de cuando nosotros íbamos aproximándonos a lugares en donde estaban desplazando gente y era ese lugar liminal extraño para trazar la conversación y caminar, sino como lugares para generar espesor en la conversa, pero son lugares de fuga y son lugares de desborde o son lugares de otro tipo de liminalidad. Encontrarlos es difícil. Para encontrarlos me decía alguien, allá mismo hay que aprender a perder el tiempo. Para poder conversar entre distintos tiempos hay que aprender a perder. Yo lo aprendí aburriéndome mucho, hay que decirlo, ¿no? Porque nuevamente digo, nada pasa, pero había un vértigo allí, ¿no? Hasta cuando uno se da cuenta y uno dice, ay, mierda, así como que dispone el escuchar.
para lograr la conversación, en esa como perder el tiempo, es afine el oído, ¿no? Escuche, para poder conversar, y se genera una cierta, pues, como ecología comunicativa de lo cotidiano, o sea, en donde que tiene que ver con estos ecosistemas de los que les hablaba antes, ligados a los procesos de configuración, y que tiene que ver también con nuevamente establecer estas ideas que les decía al principio de por qué la gente termina diciendo nuestra vida ha sido nuestra lucha, qué significa ponerse en movimiento, qué significa algo que en el norte y los indígenas suelen decirle, ¿no? Tuvimos ganas de vivir, para vuelvo a atarlo con nuestra relación con la vida y la configuración, y lo que nos tiene en vida, ¿no? Tuvimos ganas de vivir y lo que nos tiene en vida, como expresiones, digamos, etnográficas muy potentes para entender ese proceso de configuración. Y desde uno también, la experiencia de otro modo de ser, que está en uno mismo. Entonces no es esta relación como de yo que me sumerjo en el otro y miro desde el punto de vista del otro, sino la experiencia, o sea, yo también soy parte de la configuración, yo también me estoy configurando en la dinámica de la configuración, la experiencia de otro modo de ser, y que tiene que ver con trazarle desde la conversación y el caminar, como contrastar las reglas de uso de la dominación desde los valores de uso que reproducen la vida social. Hay unas reglas, ¿no? que generan, pues, riesgo, susto, miedo, no sé cómo llamarle, sensaciones de angustia, etcétera, que son como las reglas de uso de la dominación. Pero esas reglas de uso se empiezan a trastocar cuando uno empieza a escuchar y a entender en conversa los valores de uso que reproducen la vida social, y que justamente ponen en evidencia cómo la exotizan y cómo la saquean y cómo la despojan, o sea, cómo la vuelven valor de cambio de diferentes maneras, o sea, cómo vuelven la vida una transacción. Y eso era lo que a uno le decían, espere, pierda el tiempo, digamos, porque será la forma de encontrarse con ello. Y desde allí también un nuevo aprendizaje que ya viene, digamos, desde antes, pero es el aprendizaje político, de lo político y de la relación de lo político en el trabajo, no de lo político en términos de qué, de lo político en términos de que estás entendiendo, aprendiendo y analizando cómo la gente se transforma, se convierte en posible, y ese que la gente se convierte y se transforma en posible, en ser posible, que en este país ser posible, ¿no? En este país y en este contexto del capitalismo, ser posible, y la capacidad de decidir sobre esa posibilidad. La capacidad de decidir con fuerza en esa posibilidad. Entonces es un aprendizaje político que justamente amplía los horizontes de lo posible para uno también, ya uno ahí está haciendo la experiencia en el otro, ¿no? Y por ello, digamos, las transgresiones, las reiteraciones paradójicas, las subversiones sutiles de los sentidos, el sobrepasar aprender cómo se sobrepasa ciertos límites, ciertos intersticios, la noción de lo trans y la noción de reconfigurar, ¿no? Como elementos justamente para ir entendiendo por dónde hay que llevar la conversación, la construcción del verso, y por dónde es que hay que ir caminando, por dónde es que hay que ir abriendo camino, ¿no? Entonces se convierte la conversación, pues, en una situación dialéctica múltiple, porque estás a veces en una charla, ¿no? Yo me acuerdo, digamos, con Francia, que ahora estos días se habla mucho, ¿no?, de Francia, y porque está realmente haciendo un trabajo fundamental para este país. Pero cuando nos conocimos con Francia iba a empezar, no, todavía no, de derecho, y estaba en toda la pelea, digamos, de la demanda de lo que había significado la construcción de la empresa de Salvagina ya, cómo se había trastocado eso, y lo que significó el papel de estas familias que tuvieron que trasladarse de un lugar, o que estaban conectadas y que después quedaron así, que tuvieron que trasladarse de un lugar a otro. Y entonces había que conversar con las distintas experiencias. No es una conversación tú y yo, no es dialógico, sino es una conversación en una situación dialéctica, plural, relacional y muy corporal, ¿no? De los cuerpos también. Y eso es lo mismo que habíamos sentido cuando la gente bajaba
desplazada y nosotros íbamos subiendo, ¿no? Esa corporalización que se pone en disputa, que también conversa, ¿no? Y que genera también un tipo de proximidad y unas relaciones razonables y afectivas, que es lo que permite compartir, por ejemplo, el caminar. Por eso el caminar es un acto la conversación es un acto de generosidad mutuo, nuevamente, como les decía, ¿no? Ahí vuelve a ocurrir eso, y el caminar es un acto de forjar la voluntad junto con. Caminar es un acto de forjar la voluntad junto con. Yo tengo una experiencia ahí, estábamos en algún momento en una agresión muy fuerte en uno de los corregimientos del sur de Bolívar y había que salir y entonces pues no se podía salir por los caminos usuales y tocaba salir por otros caminos y el camino se conocía como la Raspaculo. Y pues ustedes se imaginarán si algo se llama Raspaculo, es que es una pendiente tremenda y uno de eso que pues hasta el blue jean te pesa, ¿no? Hasta la camisa que tienes puesta te pesa y era como hay que forjar la voluntad, o sea, que el otro que te va diciendo ánimo, ya vamos a llegar, y uno llega güey, justo ahí a la peñita que piensa donde ya se termina la montaña y después de eso ve otra más grande, pero adelante, ese caminar como un acto de forjar la voluntad junto con, y el conversar como un acto de generosidad mutuo es justamente lo que va trazando esta, digamos, forma de entender y aproximarse cotidianamente desde lo próximo y de ir desarrollando pensamiento situado. No, porque lo que en ese caminar y conversar haces pensamiento situado, pero pensamiento situado no es pensamiento anecdótico solo de un lugar, sino el pensamiento situado es una posibilidad de tener una ventana para a partir de allí ver el lugar, las diversas escalas del lugar, la región, la nación y el mundo. Porque justamente al tener esta conversación plural, esta conversación dialéctica plural, estás hablando entre lo singular y lo universal, entre lo objetivo y lo subjetivo, en la composición de las dos cosas, no separadas como causa-efecto. Y todo, ¿no? Todo esto, digamos, en contraposición con lo que vas luchando, con sentidos de lo que vas luchando, contra lo que se va luchando, que es el primer sentido, que es todo pasado fue mejor, el otro que es que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Como lo vimos con Santos y sus amigos en el proceso de paz, para, vuelvo y digo, ampliar las cartografías de lo posible, evitar algo que es muy importante y que, ¿no?, dentro de estas conversaciones, porque hay que reaprender a conversar. En el norte del Cauca y en el Cauca y en todos otros sitios, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que ha habido conflictos entre las formas organizativas de resguardos indígenas con las formas organizativas de asociaciones o de zonas de reserva campesina con las formas organizativas de los consejos comunitarios, y resalto, formas organizativas por territorio, no son conflictos interculturales, como otros le llaman desde la experiencia. Y que, digamos, justamente la experiencia que tenemos ahora es hay que volver a conversar, como nos lo decía Lizzie Frey, ¿no? Ararat, allá justamente en Suárez, porque antes sabíamos conversar. ¿Cuándo sabíamos conversar? Cuando íbamos a pescar juntos, cuando cultivábamos juntos, cuando íbamos a mercar juntos, ¿no? Ese caminar juntos nuevamente, y eso fue lo que se fue perdiendo también en una serie de disposiciones que tienen que ver con el multiculturalismo de Estado, que justamente hace que fragmenta lo heterogéneo, en vez de volverlo fuerza lo heterogéneo, ¿no? Desde la capacidad de sus conexiones y de sus relaciones, lo fragmentan y termina desde esa misma haciendo una suerte de totalización de lo homogéneo, ¿no? Pero revestido o escondido, digamos, en esa fragmentación de lo heterogéneo. Entonces, volver a conversar también implica, digamos, que esta experiencia que tenemos, la ponemos también en juego, ¿no? Hay una experiencia pedagógica también, por eso es generoso, lo que hemos aprendido también lo entregamos conversando, y no solo es una cosa de solo voy a escuchar lo que la gente me dice, sino yo también me configuro, yo también estoy dentro de la configuración y también me entrego, digamos, en ese ánimo, ¿no? Que tiene que ver con algo que es muy de la antropología, ¿no? La antropología es un pensamiento, pues se dice mucho ya, es un pensamiento exterior, ¿no? O sea, es un pensamiento que te lleva afuera, que te aproxima desprendiéndote, ¿no? Que te pone en relación, que te expone, que te pone en riesgo, y eso es de las riquezas de la etnografía, ¿no? Es una liminalidad que reúne, otra paradoja, ¿no? Y que pone, digamos, una relación histórica entre estructura y acción en algo que es fundamental, porque la conversa es un entrevere, que yo pienso que es una forma de entender la formación social colombiana. Por eso también creo que es fundamental la conversación. La conversación es
es entender un entrevere, que no es simultáneo, sino que sucede, es sucesivo, es un estar dándose, es el despliegue de una potencia, como les decía antes, ¿no? Que tiene que ver con asumir también en ese despliegue de esa potencia, de que algo puede pasar, de que algo está pasando, hay también pérdidas, ausencias, huecos, silencios, ¿no? Que fue un poco lo que nos encontramos cuando estábamos haciendo el informe de afectaciones. Ahí, en los silencios y en los secretos hay mucho mensaje. Hay que aprender a conversar en silencio, ¿no? Cuando uno entra a una cancura por allá en la sierra, aprender a conversar en silencio. Y hay que aprender a escuchar los secretos, justo para, ¿no? en lo que suena de paradójico, porque eso te permite respetar también y entender y comprender en la charla y en lo que estás diciendo, en esas ausencias, en esos huecos y en esos silencios. No es un acto solo en ese sentido de locuacidad, pues, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Y ahí juega muchísimo lo inter y lo trans, ¿no? Las distintas formas de intercambio, de eso que hablábamos antes, de contaminarse y ensuciarse entre espacios y tiempos. Y entender justamente el conversar y caminar, y con esto espero ir terminando. En esta época que estamos me parece a mí muy importante, justo por todo esto, porque estamos en una época de transición, por muchos elementos, ¿no? Y yo pertenezco a una generación bisagra, ¿no? Que está después de la Constitución 91 y que está ahí como ni aquí y ni allá, digamos, de alguna forma. ¿Y qué significa esa experiencia de estar en una época de transición y ser una generación bisagra? Que hay una disposición al despliegue, pero también una disposición a la experiencia, y la conversa se empieza a producir de una manera distinta, donde lo exterior, pues, como decía, esa noción de un pensamiento exterior que te lleva afuera también se convierte en algo íntimo para uno. Un poco lo que yo estoy haciendo en este momento, que creo que es la primera vez que lo hago así tan largamente y tan así como lo estoy haciendo en este momento, en donde se intercambian sustancias para esencias sin esencialismos, porque no puede haber buena conversa si no hay intercambio de la vida como sustancias, como lo es el agua, ¿no? Es fundamental porque es la experiencia esa de la contaminación, el tocar el barro, el trabajar, como me decía María, ¿no? María, que pues si usted no está haciendo nada, no conversemos porque yo aquí soy la que hago y usted quieto. No, con María nos pasó otra cosa y también sé lo que significa esas sustancias. Estábamos haciendo una cartografía social allí en el corregimiento donde ella, y ya se conocía que los paramilitares estaban muy cerca y que había combates con la guerrilla, y la guerrilla también estaba muy cerca. Entonces ellos sabían que tenían que ser desplazados. Y alguien dijo, ay, pues entonces ya interrumpamos esto. ¿Para qué vamos a hacer un taller de cartografía social? Eso no sirve para nada, miren lo que estamos. Y María dice, no, espera un ratico, tenemos que terminar el taller y después, ¿qué hacemos? Doblamos el mapa y lo enterramos, porque puede que en este momento no nos dejen ser. Pero dentro de 5 años, cuando volvamos a nuestro territorio, vamos a sacar el mapa y vamos a ver y a seguir viendo lo que podemos ser, ¿no? Y ocurrió de esa manera, ¿no? En el acto de la conversación entre las sustancias y las esencias sin esencialismos, para producir también perturbaciones frente a lo estable y al statu quo, a las formas morales, ¿no? Que intentan generar, y a los tribunales también, que intentan decir, así son las cosas, de esta manera son las cosas, ¿no? Esas formas morales y a esas formas de la estabilidad que permiten justamente ir más allá de las restricciones de la unidad, en términos de yo soy único y solo mi experiencia vale, sino de no ser sino uno mismo. Yo, como Rimbaud lo decía en un momento, ¿no? Yo es otro. Y esa noción es fundamental. Y eso se expresa a través de ensayos más que de monografías, o eso pienso yo, ¿no? El ensayo es algo que tiene un carácter inacabado, barroco, muchas veces apócrifo, como muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Y donde está toda esa relación que se produce, que va produciendo formas. Nosotros de alguna forma lo que hacemos en los ensayos, en lo que escribimos, o en las poligrafías que hacemos, muchas de ellas pueden ser apócrifas y otras de distintas autorías, vamos produciendo formas también, vamos configurando el producto mismo de nuestras etnografías, de nuestros trabajos investigativos, son una producción de formas, de configuraciones, justamente, en donde componemos, no solo damos cuenta de unos datos y unas cosas, sino componemos desde unas miradas pues, que sean sensibles a la diferencia y tienen comprensiones de las contradicciones, y que van siendo intertextuales como interculturales y contrapunteados son los mundos en los que estamos, y
no es una cuestión de inventarnos discursos, no es que estemos haciendo ficciones o discursos inventados, sino referidos, y esas referencias tienen que ver justamente con ir ubicando estas experiencias de la conversación y de la caminar, las vamos componiendo para que se expresen según las problemáticas colectivas que estamos asumiendo, ¿no? Porque son textos colectivos, en esa noción del heterogéneo como valor de uso, como sentimientos que se juegan, digamos, en el contraste y en la confrontación, no es como solo lo que la gente dijo y ya, ¿no? Sino que es reunir lo heterogéneo entreverado que atraviesa justamente los frutos de este trabajo, vuelvo y digo, de este trabajo que compartimos, que es un oficio que compartimos antropólogos y antropólogas, ¿no? Sin exotismo, ¿no? El exotismo ¿qué hace? Que hace que lo diverso se convierta en diversión, o lo ancestral en esencia sin sustancia, ¿no? Ni tampoco una cosa transparente, ¿no? Que es, se dijo de esa manera y porque él lo dijo ya es así, no, sin esa transparencia pornográfica, digamos, sino más bien como no es lo que se dijo sino, y lo que se vio, sino lo que sorprendió, el riesgo, la confrontación de eso heterogéneo y esas contradicciones que justamente le han permitido a través de su lucha y de configurar y de disponerse a la vida, a los ecosistemas de vida, lo que le ha permitido a la gente seguir disputándose configuraciones regionales. Quiero dejarlo hasta allí. Gracias. Muchas gracias, Carlos Alberto. Miren, la gente está, hay unos llegando ahorita. Vamos a abrir el espacio a las preguntas. Ha hablado Carlos Alberto, le agradezco mucho ese camino generoso que nos has llevado, digamos, desde los momentos de su formación, de algunas cosas de su infancia, a la antropología que ha hecho y cómo ha estado atravesada al mismo tiempo por unas luchas propias y por luchas de otros y por el acaso, ¿no? También como por la casualidad y por donde la vida lo lleva a uno. Encuentro muchas cosas bacanas como para conversar y tengo varias preguntas, pero quisiera abrir los micrófonos, que se tomen la palabra las amigas y los amigos que nos acompañan desde distintos lados y pregunten. Si no tienen preguntas, yo empiezo a armar algunas que tengo aquí, tomé bastantes notas, entonces voy a mandar una pregunta y mientras, para que se vayan animando, varias cosas, me gustan mucho varias cosas, sobre otras tengo inquietudes, no sé si voy entendiendo bien, pero quisiera pedirle primero si pudiese ampliar un poquito de la primerísima parte, porque me parece bien importante, si pudiera explicar un poco más la relación que usted encuentra entre el movimiento estudiantil y el movimiento solidario de los 70s y 80s, de los cuales usted hizo parte, bueno, el movimiento estudiantil en los 90s y los solidarios de los cuales es heredero en todo el sentido de la palabra, y con esa relación telúrico-geológica un poco, que nos cuente un poco más para entrar en calor. Sí, el movimiento estudiantil de los 90 es un movimiento bien paradójico porque ya no tiene ninguna de las virtudes que supuestamente las dinámicas de movilización estudiantil de los 60 y 70 tuvieron, ni tampoco tiene los alcances, ¿no?, que los movimientos estudiantiles de esta última década han tenido. Pero hay algo allí que a mí dos cosas que me parecen interesantes. Es una dinámica de movimiento estudiantil que tiene un vaciamiento en los contenidos académicos. O sea, hay una serie de reformas universitarias después de la Ley 30 que generan un vaciamiento académico de varios temas. El cliché mayor es Marx, pero hay muchos otros, digamos, ¿no? Y eso hace que parte de este movimiento estudiantil, o al menos donde nosotros, algunos amigos y amigas nos encontrábamos, pues generemos una necesidad de hacer una suerte de academia paralela, para llamarla de un momento justamente y esa academia paralela nos lleva, digamos, a pensar, a entrar en juego justamente con temas país, a pensarnos el país de
desde allí. Y una de las referencias justamente para pensar el país y para mirar el papel de la academia, no era un movimiento estudiantil, no hacíamos parte nosotros de una dinámica estudiantil gremial, sino más de una preocupación de darle cierto tipo de rigurosidad académica a la movilización estudiantil, pero comprendiendo problemáticas. Entonces, eso nos lleva justamente a tener una relación nuevamente, a recoger, digamos, lo que significa el movimiento de la solidaridad, y nos lleva a salir de la universidad, pero no con la idea de que la universidad no sirve para nada, no en esa idea que de algunos, no, aquí esto es un espacio de privilegio, abandonémoslo porque la realidad está por fuera, no, sino todo lo contrario, pensando en la potencia de la vida universitaria para crear eso, y que parte de esa potencia tiene que ver con una cosa que después se acuñó muy fuertemente, que es la relación de movimiento a movimiento. La necesidad que el movimiento estudiantil se relacione con otros procesos de movilización, como los que estaban ocurriendo en las regiones, de movimiento a movimiento. Y ahí, digamos, hay una fuerza importante, ¿no?, en ese aprendizaje. Y la otra, pues, tiene que ver con, porque yo empecé estudiando geología en la Nacional. Y yo aprendí campo, o sea, cuando escuché por primera vez, vamos a hacer trabajo de campo, lo aprendí con profesores geólogos. E ir a hacer trabajo de campo era justamente tener muy bien planificado y tener muy claros cuáles eran los formatos e intentar como mirar la naturaleza como un libro abierto, como decía Bacon hace mucho tiempo, y trazarse, digamos, una serie de relaciones. Y yo cada vez que tuve esa relación, pues terminábamos hablando de lo que las distintas capas mostraban, pero también de lo que la gente iba diciendo sobre ellas. Entonces, sí hay una relación telúrica, no un determinismo geográfico o ambiental, sino una preocupación por esas relaciones con esas formas, digamos, y esas estructuras telúricas que para mí se han convertido en la traza de lo que es hacer campo, pero vuelvo y digo, sin un determinismo ambiental y un determinismo geológico. Bueno, antes de que alcen la mano, porque esto me da pues, la patica para la otra pregunta, y es, digamos, que es una pregunta genuina, no tengo digamos, no tengo una contra, es decir, no quiero competir, solamente quiero saber si usted sabe, si, porque hay quienes, digamos, que argumentan que el movimiento de los solidarios fue el que se inventó a los indios, digamos, de cierta manera los esencializó y se inventó algunas de esas luchas indígenas. Si ese dicho tan poderoso que entonces digamos que los sedujo a ustedes y que ha seguido seduciendo a la gente y hasta hoy sigue siendo una vaina poderosa de recuperar la tierra para recuperarlo todo, si eso fue un invento de los solidarios o fue un descubrimiento conjunto de la lucha, o qué fue, no sé, digamos, es una pregunta. Sí, yo lo diría hoy, es un producto de una conversación. Una conversación entre solidarios que no son antropólogos. Una cosa, por ejemplo, de los que dicen eso, ¿no? La mayoría de estos solidarios no eran antropólogos, porque a veces necesariamente. Hay uno famoso, eso sí, hay uno famoso, que es un gran maestro nuestro. Pero yo pienso que es producto de una conversación, y justamente esa es la riqueza, y producto de caminar también estos lugares, y de esa relación, vuelvo y digo, dialéctica, no es del uno y del otro, porque los dos se están situando. Una expresión muy importante del movimiento de la solidaridad era muy en el lenguaje de esa época, es que el problema indígena, si no se soluciona el problema indígena, no se soluciona el problema de la revolución en Colombia. Y esa es una frase potente, porque está justamente relacionando las dos cosas. Entonces, pero por otro lado, también hoy sabemos, digamos, de la palabra de Quintín Lame. Y la palabra de Quintín Lame, ¿no?, las tres sobre todo, pero principios de Quintín Lame, autonomía, pura y tierra, son principios que es desde donde se recrea el movimiento indígena en los 70, y no vienen necesariamente de una idea de un antropólogo, sino justamente de esa recreación que tiene que ver con una forma propia como se configuraron las realidades indígenas en este país a partir de la Ley 89 de 1890. Entonces tiene que ver con la formación social. Entonces tiene que ver con la formación social colombiana, que pasa de una manera específica distinta a México, a Bolivia. En el caso, ni en México ni en Bolivia hay algo como la Ley 89 de 1890, y que en el momento, en la situación de lucha que se está dando a finales de los 70 y 80, surge
renovada en esa conversación, en este caso entre movimientos de la solidaridad y AISO, o en otros casos entre los llamados colaboradores y el CRIG, o en otros casos entre los profesores y el movimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? O sea, distintos grados de conversación que producen, entre otras, distintas dinámicas y distintas expresiones. Está la de recuperar la tierra para recuperarlo todo en la versión, digamos, de autoridades indígenas del suroccidente, pero también se expresan cosas como el derecho mayor, ¿no? El derecho mayor, que fue muy potente para justamente hacer posible que sacar a la gente que estaba tomándose la tierra. Es una medida jurídica, es un juego jurídico porque hay un derecho mayor y eso permite justamente que el estatuto de seguridad, gente que es detenida en el estatuto de seguridad por ese artilugio, logre salir, pero después sabemos hoy que el derecho mayor cobró otro tipo de significados, ya no ese, ¿no? Hay un derecho mayor que se dé para poder justamente librar a la gente de la cárcel, sino es un derecho mayor en términos a la legislación sobre la tierra y los territorios indígenas en la colonia antes de la República. Y desde allí después se articula la noción de ley de origen. Entonces se va produciendo. Yo digo, no es un acto de que te los inventas, sino un acto de producción conjunta y social. ¿Por qué nosotros? Porque yo soy otro. En Colombia eso es muy poderoso. Listo, amigas y amigos, alcen la mano y hablen. Marco, voy a leer la intervención de Marco Turbay Illueca. Agradecido con este espacio de escucha dialogada con Eco Interior. Saludos desde Barranquilla. No puedo usar video ni audio ahora, pero quiero extender fraternos saludos a Carlos. Me gustaría saber sobre los desafíos educativos, pedagógicos, sociales en los diferentes colectivos de las regiones. En el contexto de la investigación doctoral que me encuentro y que Carlos conoce, ¿cómo vamos provocando esa conciencia de horizontalidad? Hay gracias, Marco. Dos elementos. Yo creo que justamente las conversas son una forma como de pedagogía, porque vuelvo y digo, en esa noción de compartir, pero no son horizontales. Yo no creo. ¿Por qué? Porque expresar que la conversación es horizontal es como si el acto mismo nos quitara a nosotros pues una serie de a priori privilegios, situaciones y lugares que ocupamos. Lo que sí debe ocurrir en la conversa es explicitar más bien esos lugares. No vamos a poder construir un lugar horizontal como tal, porque sería eso pues iluso y además un poco deshonesto en términos de la lugar. Lo que sí hay es que explicitarlos, pero no solo, como yo le decía antes, en términos de la reflexibilidad del antropólogo, sino también con los otros sujetos sociales. Ahora, yo creo que esa conversa hay que volverla inter y trans. Creo que eso es muy importante porque ahora lo que veo es que está cerrado. Entonces, por ejemplo, ¿no? La escuela indígena solo la deben hacer indígenas, la escuela negra solo la deben hacer los negros, la escuela campesina. Y ese cerramiento que evita flujos. Y si no hay flujo, no hay vida, ¿no? Lo que permite la vida es, como imagínense, si solo comiéramos y nada más. Pues, explotamos. Esos flujos son fundamentales y yo creo que socialmente la conversación como acto de conocimiento, no estoy porque hay muchos tipos de conversación, sino la conversación como acto de conocimiento, lo que permite justamente es que fluyan información, que fluyan dinámicas y eso puede permitir, entonces uno puede analizar, Marco, pensaría yo justamente qué está ocurriendo, más bien más que si es horizontal, cómo está fluyendo el conocimiento y la palabra en los lugares en donde se habla de educación. ¿Quién más? Bueno, Marco le agradece a Carlos Alberto la intervención, la respuesta. ¿Quién más? Bueno, Solange. Bueno, también quiero agradecerle a Carlos Alberto por intercambiar estas palabras y darnos como a conocer, ¿no? En otros términos, el caminar y el ir conversando. Yo quisiera, no sé, preguntarle si de pronto o si nos quisiera comentar una experiencia en este tiempo de movilización con el arte, ¿no? Como un tipo también de conversación o como otra forma de pedagogía.
Bien, me parece importante. Yo no soy pues el más experto, pero sí puedo contarte dos experiencias al respecto. Ay, hubiera podido presentarlas. No, si me pongo en estas, bueno, mientras voy hablando, voy a intentar encontrarla. Una es que hay una suerte de performatividad que yo aprendí. O sea, ¿cuál fue el lugar de conversación, de introducción, como para entender como las palabras, para entender, porque yo era un pastuso llegado a una tierra vallenata, o donde, ¿no? Y entonces el lugar así como de aprendizaje fueron en los carros, en los famosos jeeps, estos que, me he dicho, no hay camino que se les... que evite su recorrido. ¿Y qué ocurría en esos lugares? Por ejemplo, uno comía en San Pablo o en Simití, el lugar, el carrito este, y cómo hago para enviársela para que usted la ponga, pero no sé. Bueno, no sé, no nos dediquemos a esto. Es que iban a mandar unas imágenes, pero bueno. Y entonces ahí en el carrito la gente empezaba a trovar, a hacer trovas, ¿no? Con ritmo vallenato. Y pues ahí es donde utilizaban las palabras más extrañas y ese fue mi lugar de aprendizaje. Yo creo que si yo no hubiera tenido esa oportunidad, jamás hubiera entendido y hubiera podido entablar conversación alguna. Y usualmente para encontrar, digamos, los lugares de intimidad, para decirlo de alguna manera, el canto producido espontáneamente era fundamental, porque por ahí también se podían decir cosas que obviamente en la charla seria no. Ese es un primer acercamiento, digamos, a tener mucha atención por esos lugares que uno puede pasar desapercibidos, ¿no? Mucha gente va a los carros y se duerme, ¿no? Se monta al bus y se duerme. Y ahí pueden ocurrir cosas maravillosas justamente que tienen que ver a veces con la música, con los chistes, con los cuentos, con las formas de representación artística. La otra tiene que ver con algo que ocurría también en Barranca ya mucho tiempo después, en términos de cómo estaba prohibido, había lugares prohibidos, había que pasar de casas en casas, pues en situaciones diversas, y una forma pues de expresar lo que estaba ocurriendo fue a través del teatro. Yo digo, no, nunca he estado, pero el teatro se convirtió en una forma fundamental de llegar a otros para poder contar y disponer, ¿no? Eso también ocurrió mucho en Nariño en los 80. El teatro fue fundamental y para el movimiento solidario fue fundamental mostrar justamente ese tipo de cosas. Y otra última es algo que estamos viviendo ahorita en el norte del Cauca. Siempre se dice, y a veces se vuelve un lugar común, que los chicos, los jóvenes están yendo del campo y solo se están quedando los mayores. Eso se dice desde el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVIII se volvió a decir, todos los jóvenes están yendo ya. Y pues obviamente, pero entonces ha habido toda una recreación de los chicos por la juga en el norte del Cauca. La juga es un ritmo muy caucano del norte del Cauca, entre violines y también con una posibilidad de ir contrapunteando, ¿no? De construyendo verso, conversando, construyendo verso conjunto. Y ese diálogo en el contrapunteo de la juga, el volver a bailar juga, fue una cosa que yo no sé cómo decirles. Empezamos a hacer organizábamos un festival en una vereda bellísima que se llama, en un consejo comunitario que se llama Las Brisas. Las Brisas es como un oasis de cultivos de café, maíz, plátano, eso es por ahora, frijol de vez en cuando, algunas huertas, y está rodeado de cultivos de coca, donde se ha ido devastando, deforestando, y entonces empezamos ellos tuvieron la idea de organizar, para poder conversar con ese mundo, organizar un festival que se hace, bueno, el año pasado no se hizo, pero se hace en julio, después de las cosechas de café, y este festival, al principio era un festival así, pues muy de esos festivales que hacen ahora, ¿no? Pero de pronto, justamente en esa preocupación, los jóvenes y los mayores empezaron en ciertos momentos del festival a trovar en clave de juga, y unos aprendieron a tocar nuevamente el violín y el otro, y el mayor, que es el mayor Pedro, empezó a echar canto. Y eso fue impresionante porque una vez echado canto, como que, sin nunca haber hecho, como que todo el mundo sabía bailar juga, y de pronto todo el mundo empezó a hacer la ronda de la juga. Y eso, digo, despertó una idea sobre las brisas, o sea, logró conjugar a la gente, la puso en conversación
total, en ese baile colectivo que va recorriendo el territorio. Entonces yo creo que es muy importante, siempre y cuando obviamente digo yo, pues sin ser un experto en la cosa, no se convierta solo simplemente en una suerte como de metáfora o de expresión artística para embellecer la situación. Vuelvo y digo, que no se exotice, o sea, que no se vuelva una cuestión solo para divertir, aunque la diversión y el juego son fundamentales, ¿no? Sino que no se exotice en ese sentido, como para mostrarlo bonito, no para embellecerlo estéticamente simplemente, sino como un producto justamente de la conversa, para divertirse mucho y para jugar también. Gracias. Bien. Muchas gracias ahí a Solange por la pregunta. ¿Quién más? Bueno, entonces mientras se anima otro, a ver, Andrea Camila. Hola, profe Carlos. Hola, Luis. Gracias por el espacio en primer lugar. Y quería preguntar, o sea, bueno, la configuración regional y todo lo que hemos hablado de esta conversación se da cuando reconocemos pues que somos otro y nosotros al mismo tiempo, ¿no? Que estamos como bajo dinámicas similares pues por el país y todo esto. Pero yo me pregunto cómo, digamos, una persona intenta ser crítico en la configuración regional siendo esa persona de esa región. O sea, ¿cómo se mantienen esos criterios? O cómo se mantiene y no caen, porque obviamente también está bajo las mismas prácticas, bajo el mismo entorno. Entonces, ¿cómo se mantiene eso? ¿Cómo se puede lograr? Sí, no sé. No, esta es una preguntota. Por dos razones, de esta experiencia. O sea, los paramilitares, para hablar así, entraron al sur de Bolívar, ¿no? O sea, terminaron y controlaron la región un buen tiempo y no solo hubo masacres y demás, sino que reconfiguraron la región también y sigue de alguna forma hasta hoy hay patrones de esa configuración temible, ¿no? Que con el terror, digamos, por delante, pero también por un terror, digamos, como lo dice Tausin justamente, o sea, un terror frente al terror, de alguna forma, para curar el terror, ¿no? Porque sobre estas regiones pues hay toda una idea, o se ha construido toda una idea de lo periférico, del mundo al revés, de la nación al revés, pues como dice Margarita, y justamente esa doble relación se vuelve conflictiva. Por otro lado, yo les decía, esto es un entrevere, y los entreveres son múltiples, o sea, esto no es Osana en el cielo, Osana en la tierra, ¿no? Y como la gente en movilización, porque siempre va a haber diversos intereses en juego, siempre, así sea la organización más transparente, digamos, en términos organizativos, que se presente, pues, siempre va a ir, pero a mí eso me parece importante, y lo quiero decir muy a lo de Stanislao Zuleta, justamente esa lógica, esa dinámica de conflictos hace parte de conversar, no es ponerse necesariamente de acuerdo, ni es un mundo de perdón y de reconciliación, así como el evangelio que hay ahora, ¿no? De las cosas de transición, ahora perdonémonos, no, es ponernos en situación, en ponernos también en disputa entre nosotros y entre nosotras, pero no es una cuestión de un tribunal moral sobre los comportamientos o sobre las posibilidades, sino un acto creativo. En este caso que yo estoy hablando de conocimiento, puede ser para otras cosas también, ¿no? Pero el conocimiento no es algo como a lo que 1 más 1 es igual a 2, o un acto de inferencias en donde hay proposiciones aristotélicas superiores y otras subalternas que yo las voy ordenando después de haber conocido, no, sino que justamente es mostrar las tensiones que hay allí. La conversación también expresa, y yo pienso que hoy estamos en ese mundo, justamente, en el mundo de ojalá podamos expresar las tensiones, por ejemplo, las distintas formas de entender la violencia o la noción de conflicto, y lo que no puede pasar es que solo nos quedemos con la noción normatizada y normalizada de conflicto y violencia, y puede que existan muchos en este país, y que en cada región es muy distinto. En una región en donde las FARC estuvo 60 años construyendo cierto tipo de poder, y lo colono, y tienen cierta, digamos, relación mítica con la llegada en los 60, es muy distinta donde las FARC llegó con los fusiles por delante, como en Ricaurte de Nariño, ¿no? Y generó, entonces, y ahí la gente... Agua tendrá una versión de lo que es conflicto muy distinta a la que te puede entender en configuraciones regionales. Y eso es muy importante en este país. Por eso decía que que la conversación evita
la totalización homogenizadora, ¿no? El conflicto armado, la solución del conflicto armado, sino que nos pone en evidencia esa heterogeneidad. Esa heterogeneidad es muy importante, pero esa heterogeneidad para producir lo común, porque el otro gran problema es la heterogeneidad, que es que puede producir fragmentación. Y en eso, vuelvo a decir, la conversación ayuda a hilar construyendo conocimiento, pero obviamente no, la conversación es una solución, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sino quizás puede ser más bien, a veces, al poner en evidencia tantas cosas, eso también puede generar sobresaltos. Y a mí eso me parece que también puede estar bien. Podemos no estar de acuerdo incluso en el acto de conversación, ¿no? En eso, y quiero llamar la atención de pues, Luis Guillermo Vasco, digamos que era justamente, era muy interesante en eso, porque no había que estar, si no siempre estás de acuerdo con el mayor indígena, si hay que pelear, pues también se pelea, porque la conversación puede decir en un momento, pues nada, no estoy de acuerdo. No, no es un acto de así, Osana en el cielo, de congraciarme con el otro, sino de construir conocimiento con el otro, y eso también puede ser producto de tensiones. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo voy a decir la mía, una de las mías, no, las dos, tengo dos, digamos, dos cosas que me llamaron la atención y que me parecen interesantes justamente en relación con esto que he dicho ahora, es que digamos, cuando uno está más chiquito en antropología, como que no tiene tiempo, y es todo un problema aceptar que hacer trabajo de campo, digamos, tiene momentos que no son picos llenos de significado para los que buscan significados, sino que parece que no pasa nada, que no pasa nada, y a mí me parece que ese llamado un poco a la tranquilidad, porque en esos momentos también puede que esté pasando, y con mucho tiempo, con el tiempo uno se empezará a medio entender qué era lo que estaba pasando, entonces me llama la atención, sobre todo porque ahí puede que no esté pasando ni siquiera conversación. Entonces ahí lo que toca es ocuparse. Ocuparse. Y esa ocupación creo que nos lleva para otro lado, porque como, digamos, por donde empezó también me gusta mucho, y bueno, son dos cosas. Por donde empezó me gusta mucho porque lo que le enseñó allá a la señora es que no se puede solo conversar en términos de, digamos, porque usted lo que hace es coger la noción de conversación y ampliarla, digamos, llevarla también a un poco de cosas que hay que hacer. Y yo creo que hay que ocuparse, digamos que uno de los problemas que sí me parece uno de los grandes y los graves problemas de la antropología desde los 90 justamente, es que se volvió absolutamente significadista. Y eso hace que los antropólogos estemos demasiado preocupados por el significado y poco preocupados por la vida, que en cambio es algo que sobresale mucho en el trabajo, en lo que usted nos cuenta, y es, al fin y al cabo, lo que está haciendo la gente todo el tiempo es buscando la vida, y toca acompañarlos en esa búsqueda de la vida, y seguramente habrá discusiones, pero seguramente también ganaremos ocupación. Entonces me gusta mucho eso de aprender a perder el tiempo, y me encantó, eso sí, me encantó que el movimiento indígena, o el movimiento el que sea, necesita baños, y eso me parece fantástico, porque es un llamado a la sensatez que no tenemos muchas veces. Sí, justo yo pienso, y aprender a ocuparnos sí que es difícil, y es chistoso teniendo un oficio como el que tenemos, que todo el tiempo estemos persiguiendo sentidos y significados y que pensemos que esos se agarran como por ahí, ¿no? Como por ahí, y no en acciones, en actos, en prácticas. Y creo que también porque ahora hay como un despliegue de esto, de cosas como la tal entrevista etnográfica y eso que todo el mundo piensa, que conversar es entrevistar. Y que ya hecha una entrevista, o sea, me reuní con una persona 8 horas y le hice preguntas y ella tal, y entonces ya hice una entrevista etnográfica y de allí ya puedo sacar. Ahí no hay etnografía y no hay proximidad y no hay continuidad para mí. O sea, yo pienso que no puede haber algo así como una entrevista etnográfica. La etnografía, sino, y dentro de ese, a veces habrá que entrevistar también y a veces habrá que hacer un censo también, etcétera, etcétera. Pero el acto no está allí, sino, ¿y cómo puedo saber cuándo hago un censo, cuándo aplico cualquier tipo de herramienta, entrevista, lo que sea? Pues cuando estoy trabajando con la gente, porque si no, nunca me daré cuenta, sería una cosa siempre como un meteorito metodológico llegando ahí, y si nosotros llegamos con meteoritos, con técnicas como meteoritos, con técnicas de investigación, pues realmente no estamos haciendo etnografía. Podemos estar haciendo otra cosa, que está muy bien también, ¿no? Pero etnografía no, otra cosa.
Bien, amigas y amigos. Aprender oficios, que duro, ¿no? Sí. Pero hay que hacerlo. Un oficio para aprender oficios. Digamos que eso es decir, eso hace la otra parte, digamos, de lo que usted está diciendo, digamos, y es la idea de que nosotros estamos siendo, no somos hechos, sino que estamos siendo, también nos estamos formando, y la vida tiene que seguir. Entonces, como tratar de hacer la antropología como una cosa que acompaña la vida, que va a ser, y no que registra una vida que ya no es. Ya no es. Y es exactamente. Y la vida con todas la vida es pues reproducción, la vida es intercambio, la vida es relaciones y también la vida es muerte. Que creo que es muy importante también, ¿no? Porque es parte porque a veces no es solo el vitalismo, así como de la cosa, entonces como que si todo fuera, porque hay cierto vitalismo, hay muchos, ¿no? Como que si todo fuera a permanecer vitalmente, y no, el ciclo, la relación vida y muerte creo que es fundamental, que es un poco lo que ustedes mismos han encontrado cuando exploran la Huaca y demás, ¿no? O sea, no es, vida y muerte son fundamentales. El problema es cuando la vida es interrumpida, alterada o administrada de una forma exterior que la disminuye, la limita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vida y muerte son muy importantes en ese sentido también, esa comprensión, digamos, que a veces nos queda difícil, ¿no? Por ejemplo, miren que en la lucha, la valoración sobre la muerte, no vamos a hablar de eso, no es tan fácil, porque usualmente la muerte se convierte en mala muerte, o sea, en formas de interrupción agresiva, ¿no? que no permiten el bien morir, o sea, si hay un bien vivir, pues hay un bien morir en las distintas dinámicas, y eso creo que también es muy importante dentro de las comprensiones, y en general de uno mismo, incluso hasta saber cuándo se termina una relación o hasta cuándo hay que terminar una conversación. Mire, por último, para que no se me quede esta, es si nos puede explicar en qué consiste esa noción de entreverado que usted usa varias veces y que me parece muy bella, al menos de como yo la leí en lo de Dumer Mamián, me gusta mucho. ¿Cómo la entiende usted? Yo no sé si está relacionado con lo de Dumer necesariamente, pero es esto. Yo vengo de una reflexión un poco de que, primero como una crítica a la noción de mestizaje, de lo híbrido y de lo sincrético, para entender lo que ocurrió en la formación social latinoamericana y colombiana específicamente, o sea, a partir del siglo XVII. Una cuestión, yo creo que a partir del siglo XVII, desde ahí viene una primera idea seminal, hay un entrevere social, y la idea de mestizaje reduce esa noción, porque la pone dicotómica, digamos, ¿no? Y la racializa y bueno, todo lo que ya saben. En cambio, la noción de entrevere no solo está hablando de cruces biológicos o cruces culturales en términos de sincretismos, sino de las múltiples formas de relación que se encuentran allí, muchas de ellas jerarquizadas, muchas de ellas de dominación, pero otras recreando. Y después de esa es una primera idea. Y creo que eso es parte de nuestra formación social, ¿no? O sea, ese entrevere se va desarrollando y se va incrementando muchas veces. La otra noción de entrevere tiene que ver con el saber mismo, que quizás ahí se acerque con lo de la chagra, ¿no? Con lo entreverado y cómo lo uno necesita lo otro, y hay unas correspondencias entre lo uno y lo otro, unas interdependencias, no unas causas y efectos. Y la vida, digamos, para entender como lugares de configuraciones regionales, el entrevere es fundamental porque puedes entender los intercambios entre los productos de clima frío y los calientes, ¿no? Lo que decían los amigos de Cumbal yendo a los Guaicos. Bueno, ahí vas generando entreveres, pero eso también ocurre entre los pescadores del Magdalena Medio y la gente que está arriba en Santa Rosa, bueno, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, el entrevere también nos permite entender los múltiples posibles, que es la otra cosa, que es lo que trabajamos en el norte del Cauca, en donde se redujo cultura etnia y casi que se racializa lo étnico nuevamente. Y entonces la noción de entrevere ahí es fundamental para entender esa historia, y hablemos de su abuelo, y cuando empezamos a hacer historias de vida, todo el mundo está bien entreverado, de múltiples formas, no solo, vuelvo y digo, en términos biológicos, sino bien entreverado porque han caminado juntos, han producido juntos, han cantado juntos, y volver a valorar el entrevere como posibilidad también, como cartografía de lo posible, no lugares así estandarizados y homogenizados, sino el entrevere es lo que yo decía antes, cuando lo diverso se dispone a trabajar juntos, produce lo común, pero lo común no es homogéneo.
Entonces veo, y por eso creo que una conversación, ¿a qué te lleva? A entreverarte con otro, ¿no? A entreverarte, a ponerte en disposición, a dejarte atravesar. Desde esas lógicas es que hablo de entrevere. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Ha sido una jornada muy chévere. Sí, muy chévere que haya hablado Tan largo Sí, y que lo hayamos escuchado acá. Muchas gracias. Para nosotros es alimenticio.